Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 38 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy les voy a contar, o eso intentaré al menos, la historia de una de las bodegas más emblemáticas de la vitivinicultura de la Argentina. Ni más ni menos que Bodega Giol. La historia arranca con dos personajes que fueron los actores principales de los comienzos de esta bodega. Por un lado, Bautista Jerónimo Gargantini, quien nació en 1861 en Lugano, Suiza, donde era albanil y pintor de brocha gorda, y que en el año 1883 viaja a Buenos Aires buscando un futuro mejor. Ahí trabajó como albanil durante un tiempo, pero después decidió ir a probar suerte a Mendoza. En Mendoza comienza a vender fiambres y embutidos en el mercado central, y es en esa época que conoce a Juan Giol, con quien luego terminarían siendo concuñados. Por otro lado, el propio Juan Giol había nacido en Viñolo, en la provincia de Udine, bien digo, en el año 1867. Hijo de contratistas, había partido a Grecia con 17 años y se empleó como obrero de la construcción del canal de Corinto. Para el año 1887 decide venir a la Argentina y se radica directamente en Mendoza. Ahí trabajó en la bodega Trapiche y en 1890 alquila una bodega en Las Heras, donde hizo sus primeras armas, su primera experiencia como bodeguero. En 1896 se asocia con Gargantini y gracias a que comenzaron a sistematizar e industrializar la producción, se hicieron ricos en pocos años. Y es allí donde comienza todo, donde deciden incursionar en la elaboración de vinos y logran un éxito descomunal. Comenzaron primero con una pequeña bodega en Guaymallén, después invirtieron en 48 hectáreas en Maipú y para el año 1906, ya consolidada la sociedad, adquirieron casi 2.000 hectáreas en Rivadavia y al año siguiente otras 3.000 hectáreas en lo que era en ese momento la bodega La Florida, que ya estaba construida. El crecimiento del negocio fue impresionante. De hecho, llegaron a tener unas 800 hectáreas en toda Mendoza, en las zonas de Russell y Rivadavia, que les permitió llegar a producir 42 millones de litros de vino. Como si fuera poco, y como les contaba antes, ambos eran concuñados, con lo cual construyeron dos chalets para que funcionen como sus propias viviendas, bien cercanas al negocio que tenían juntos. Unas construcciones que eran de avanzada para esa época, hablamos de los años 1910, 1911, y que de hecho llegaron a tener provisión de agua potable y luz eléctrica antes que la villa de ese momento de Maipú, de lo que era Maipú. Hoy en día uno de esos chalets se puede visitar en lo que actualmente es el Museo Nacional del Vino y la Vendimia. Finalmente, a los 50 años, Bautista decidió regresar a Suiza. Había estado solamente 14 años en el país, pero le fue suficiente para lograr la fortuna que deseaba. Giol hizo lo propio y regresó a Italia en el año 1914 y ya no volvió nunca más a la Argentina. Ahí se radicó en San Polo di Piave, donde compró 3.000 hectáreas de viñedos e hizo construir un verdadero castillo. Giol terminó muriendo en el año 1936. Hasta ahí la historia de los dos fundadores. Lo cierto es que en el primer cuarto del siglo XX, y como consecuencia de esa visión empresaria innovadora que les contaba antes, la empresa Giol se convirtió en uno de los emprendimientos vitivinícolas más grandes del país, con una cadena productiva totalmente integrada entre la viña, la bodega y la distribución, y con una tecnología moderna para la época. En 1910 tenían 3 bodegas, la Colina de Oro y Runge, que estaban ubicadas en Maipú, y la Florida, situada en Rivadavia. Y entre todas sumaban una capacidad de elaboración de unos 340.000 hectolitros. La mayor parte de la producción correspondía a un vino que seguramente les va a sonar, al vino de la marca Toro, aunque elaboraban en menor escala vinos blancos, finos y oporto que llegaban a los consumidores, principalmente de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, a través de agentes comerciales por un sistema de ventas directo. Para el año 1953, la situación financiera de la empresa se comienza a volver crítica. Los directivos de esa época se justificaban diciendo que las regulaciones instrumentadas en la industria vitivinícola desde el primer gobierno de Perón, que consistían principalmente en la fijación de precios máximos al vino común y de precios mínimos a la uva, dañaban la rentabilidad frente a las altas tasas de inflación, el establecimiento de una cuota de expendio de la capacidad de elaboración de la empresa, y que esta sumatoria de factores impedía cubrir los costos fijos y limitaban el normal funcionamiento. Nada similar a lo que puede suceder hoy en día. Cuando la situación de endeudamiento con el Banco Español, su principal acreedor en esa época, y bancos oficiales nacionales y provinciales llegó a un límite,
se suma el vencimiento de una deuda con el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias y con pocas perspectivas o con pocas chances de que esta situación y estas regulaciones cambien, la empresa o los directivos de esa época de la empresa deciden acudir al gobierno provincial para negociar la venta de la bodega. Por entonces, el gobernador justicialista Carlos Evans aprovecha la coyuntura favorable de ese momento en el cual la política económica intervencionista y el Estado empresario estaba con mucho protagonismo, y toma el control de la misma en los primeros meses del año 1954. Compra y toma de control que es aprovechada por la coyuntura, como les decía, y por los problemas recurrentes y estructurales que sufría la vitivinicultura mendocina y el fracaso de los intentos de regulación que hacían que tomara fuerza y que tuviera fuerza la idea de contar con una empresa estatal que equilibrara las distintas fuerzas y las luchas de intereses entre los actores de ese sector. Entre los bienes que conformaban el activo que tenía la bodega, o las bodegas Giol, estaban La Colina, El Progreso y La Florida, 3 bodegas, 1.600 hectáreas de viña, 2.500 hectáreas de otros cultivos y sin cultivar algunas hectáreas incluso, 7 sucursales en los centros de consumo más importantes del país, incluso Palermo en Buenos Aires, 197 tanques del ferrocarril montados en 101 vagones y 80 automotores. Poco tiempo después, la irrupción en el poder de la Revolución Libertadora cambia la política y el posicionamiento de Giol en el mercado de vinos por una reestructuración en búsqueda de la eficiencia y el saneamiento financiero. A partir de entonces y hasta 1963, la participación en el mercado de vinos de Bodegas Giol osciló entre el 0.3 y el 5.1% y los despachos al consumo entre un 2.5 y un 8.7% del mercado. Si bien hubo intentos del gobernador demócrata Francisco Gabrielli de limitar la injerencia del poder político en el funcionamiento de la empresa mediante la constitución de una empresa mixta, esto no dio resultado y finalmente se expropiaron las acciones en manos privadas y se creó un ente estatal en 1964, las Bodegas y Viñedos Giol, empresa estatal industrial y comercial. Ese año, además, se retomó la política de ganar mayor participación en el mercado de vinos y se alquilaron 25 bodegas para aumentar la capacidad de elaboración, obteniendo el 10.6% total del vino elaborado en la provincia. Para el año 67 la representación en el mercado alcanzó proporciones similares, pero a partir de entonces no solamente iba a estar vinculada esa participación a la elaboración de vinos propios. Es que con el alquiler de otras 43 bodegas, Giol comienza la elaboración para terceros. 2 años después, la bodega, ya como un instrumento estatal, ingresa como comprador en el mercado de vino de traslado y sus despachos comienzan a superar el 10% hasta fines de los años 70, alcanzando un 16,6% en el año 1977. En esos años inicia una ampliación de su vasija y de su capacidad, pasando de 800.000 hectolitros a 4 millones de hectolitros, y controlando el 40% del mercado del vino mendocino, constituyéndose como la bodega con mayor capacidad de vasija en el mundo, algo que de ahí origina el mote de la bodega más grande del mundo que tenía en ese momento. Aunque aún hoy es discutido, en parte la estructura productiva de Giol y sus canales de distribución y comercialización fueron utilizados por las administraciones gubernamentales para intervenir en los mercados vitivinícolas con el propósito de equilibrar la oferta y la demanda, asegurar a los pequeños bodegueros la obtención de un precio del vino remunerativo y a los viñateros la colocación de su producción y servicios de elaboración. Lo que sí genera mayor consenso es que su intervención favorecía a los sectores productores y bodegas trasladistas en detrimento de las fraccionadoras. Las vinculaciones con el poder político implicaron una permanente incorporación de personal que gozó de salarios elevados en relación a los del mercado, estabilidad y beneficios sociales, y la rotación de directivos y ejecutivos de alto nivel, configurando una organización compleja, con una estructura sobredimensionada y una cultura empresarial burocrática y rígida. Además, Bodegas Giol quedó en un lugar en el que era objeto de disputas políticas de todo tipo. Por otra parte, sus resultados financieros, casi siempre negativos, significaron una pesada carga para los bancos oficiales, particularmente para el Banco de Mendoza, que le otorgó cuantiosos créditos con tasas, plazos y condiciones preferenciales. Finalmente, Bodegas Giol fue privatizada en un proceso que comenzó con la gestión del gobernador Bordón y siguió con la de Rodolfo Gabrielli a inicios de los 90, constituyéndose en la primera del país.
El creciente deterioro financiero que financiaban los bancos provinciales Mendoza y de Previsión Social fue el argumento principal para decidir la venta. Para privatizarla, se decidió que la empresa se divida en unidades funcionales que luego serían vendidas por separado. Se hizo toda una reestructuración y se prescindió de parte del personal. Una de las unidades en las que fue dividida, la de fraccionamiento y comercialización, fue vendida a una federación de cooperativas vitivinícolas, Fecovita, que en esos años recién estaba constituyéndose. Hasta acá la historia de Bodega Giol, la de sus fundadores, su auge y sus idas y venidas a partir de la injerencia política que culminó con la privatización y desaparición de la bodega como tal. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el contenido pueden darle seguir al podcast y calificarlo con las estrellitas de Spotify. Además, me ayudan un montón si le comparten y recomiendan a sus amigos este podcast llamado Bebedor Frecuente. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!